Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Y en el episodio de hoy quiero hablar de un tema de rabiosa actualidad, y es que cuando salga este episodio quedará una semana para el comienzo del Tour de Francia, así que vamos a hablar de las marchas cicloturistas y las carreras máster. La verdad que imagino que ya estarán hablando del Tour en todos sitios, y en las últimas semanas he estado haciendo una serie de pruebas cicloturistas, incluso alguna carrera máster, y la verdad, hablando con la gente en el pelotón, al terminar, al empezar, pues bueno, siempre alegra por un lado ver que haya personas que me digan, oye, que escucho el podcast y así, está guay, o sea, eso me motiva. Y por otro, pues hablaba, oye, pues debería hacer un podcast de esto de las marchas, ¿no? De cosas que veo, conversaciones que he tenido con personas, muchas que escucharán este podcast y muchas que no lo escucharán, ¿no? Pero un poco aciertos y errores que he ido viendo, cosas curiosas, y creo que hablar de esto desde la perspectiva de un entrenador, pues creo que puede seros interesante. Entonces, en el episodio de hoy voy a hablaros de ciertos temas como los movimientos en el pelotón y la seguridad en el mismo, sobre los avituallamientos, el pacing o el ajuste de ritmo, la competición o no competición, este tipo de marchas, etcétera, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Y creo que lo más importante para hacerlo, y de mi mensaje, creo que tiene que ser que aprendamos cómo movernos en pelotón, porque en realidad en estas marchas, o incluso en carreras máster, las caídas que hay, que suelen ser, o sea, suele haberlas, pero suelen ser caídas entre comillas evitables, o por fallos un poco absurdos, porque hay personas que no saben ir en pelotón o no se respetan unos principios mínimos de seguridad que obviamente no se respetan porque no lo sabemos, ¿no? O sea, los que competimos desde pequeños y hemos llegado a categorías superiores o profesionales, hemos ido aprendiendo una serie de técnicas o de principios que se enseñan en las escuelas de ciclismo o que enseña el pelotón, como por ejemplo pues señalizar las piedras, el avisar, el saltar, el no dar bandazos en el pelotón, o sea, mantener la línea, o sea, una serie de cosas que vas aprendiendo y que se explican claro. Pero claro, alguien que empieza a competir con 30 o con 40 años no las sabe, y tirarte de repente, meterte en un pelotón a 40 km por hora, o 50 o 30, los que sea, sin conocerlo, pues aumenta mucho el riesgo, ¿no? Y eso es un gran problema, porque por tensión no es. De hecho, o sea, colocarse en una prueba máster o en una cicloturista es súper fácil, ¿no? Y no suele haber esa tensión, ni los corredores van tan pegados como vamos en amateur o en profesionales. Pero sin embargo, pues la falta de control y de manejo de la bici es la que pone el peligro, ¿no? Entonces, por eso me gustaría deciros como algunos principios, tanto de manejo como de comportamiento de la bici, de cara a que lo hagamos y que vayamos aprendiendo, y que, bueno, poco a poco podamos ir minimizando los riesgos, porque, o sea, ya os digo, como carrera y como tensión no debería haber apenas caídas, pero las que hay pues se deben a eso, a malas prácticas, ¿no? A tonterías, por ejemplo. Pues cosas de hacer en el pelotón, empezando por lo básico, ¿no? De, oye, en el pelotón nunca se mira hacia atrás, no se dan bandazos. O sea, si yo voy por la izquierda y veo a mi familia que está en la derecha para darme un bote de agua, si no me he puesto en la derecha antes, ya no lo que no puedo hacer es cruzar el pelotón de golpe, tirar a 20, ¿no? Y para coger el agua. Eso obviamente está claro que no se debe hacer, pero luego hay otros fallos muy típicos de en pelotón. Por ejemplo, gente que va súper pegada a los de delante, en plan de que va entre los dos de delante, va casi dándoles con la maneta en el culo. Pues claro, eso va a hacer que en el momento en el que alguien frene, alguien se mueve o tal, te caigas. Lo mismo con gente que va justo a la rueda desde delante, entonces no vas viendo ni la carretera, y a nada que frenes de delante vas a hacer afilador y te vas a caer. En el pelotón siempre hay que intentar ir entre medias de los dos de delante. O sea, si lo vemos como que los ciclistas se forman en fila, ¿no? En el pelotón, primera fila, segunda fila, tercera fila, etcétera, pues tú en esa fila no vas justo detrás, justo detrás del que va delante tuya, sino que te pones en mitad, y entonces, bueno, si lo primero que ves es los obstáculos con más tiempo, y lo segundo es que si frenan, tú no te los comes, porque te puedes meter ahí por el centro un poco y tienes como un margen de frenar y un margen de seguridad, ¿vale? Eso es
un poco casi de sentido común, pero que, claro, viéndolo en las marchas ves que no lo hacen, ¿no? O sea, yo veía gente que pensaba, este se va a caer, o lo adelanto o me quito porque, o sea, lo ves que va pegado al de delante, dices, este se va a pegar una hostia seguro. Más cosas ya un poco menos intuitivas. Pues, por ejemplo, en las bajadas está mal visto ir adelantando a la gente a no ser que se corten, ¿vale? O sea, lo típico de que empieza a bajar, va el grupo, van 30, 40, 50, los que sean, y va en fila de uno, pues bueno, para ir tomando las curvas bien. Y el que va haciendo interiores a la gente y quiere intentar ir remontando posiciones en la bajada, no está bien visto, por ejemplo, son profesionales, no está bien visto porque van molestando a los de delante, aumenta mucho el riesgo, es fácil que nos enganchemos, o que se enganche el que adelanta con el que va por delante y no lo ve. Y es una cosa que, por ejemplo, en profesionales pues se penaliza mucho, ¿no? O sea, que no se puede ir adelantando. Tú vas en la posición que has coronado y empiezas a bajar. Ya si el de delante se corta, pues entonces lo puedes adelantar. Pero normalmente, y si no se corta, pues mantiene la posición. Es como en la Fórmula 1, o sea, o en las motos. Cuando dos empiezan a adelantarse, te adelanto yo, me adelantas tú, aparte de que el riesgo de caída está ahí, también es más fácil que pierdas tiempo y que te corte. Entonces, lo que hay que hacer es coger la posición y luego ahí mantenernos y ya está, y estar tranquilos. Claro, el tema está en que lo tenemos que hacer todos, porque siempre hay gente, ¿no? Y esto hila con el siguiente punto, que intenta un poco aprovecharse, y yo creo que son comportamientos que cuando se saben hay que un poco recriminarlos, reprocharlos, ¿no? Porque lo siguiente que iba a decir es lo típico pero al contrario. Personas que se colocan muy bien para subir el repecho y luego empiezan a perder posiciones, acaso hecho, y claro, dejando que otros cierren el hueco. Entonces tú gastas menos en la subida gracias a que otros se pegan el apretón doble de tener que adelantarte a ti y cerrar el hueco que tú has abierto. Bueno, esto, pues ya os digo, en profesionales también está muy mal visto. De hecho, lo que se hace es que cuando uno va en fila, por ejemplo, se hace un ataque o al pelotón fuerte o lo que sea, y vamos en fila de uno, el que se corta en el abanico o cuando sea o en el látigo, no solamente, o sea, justo cuando se corta tiene que abrirse para dejar que el de atrás pase, pero no solamente eso, sino dar la mano, ¿vale? Que bueno, esto no lo vamos a hacer los cicloturistas, pero en profesional lo que se hace es que se da la mano y entonces como que da un empujón como de americana al que viene detrás para que pueda cerrar ese hueco, porque cuando vamos todos al límite, si el de adelante se queda, el de detrás le cuesta mucho cerrar el hueco. Pero es que si encima pasa como en marchas que uno se queda y no se quita de la fila, sino que sigue ahí detrás, pero perdiendo metros, cuando el que va detrás de él se da cuenta del hueco que queda, ya no puede cerrarlo, ¿no? Y entonces se corta el grupo y se corta un montón de gente, ¿no? Entonces esto es algo que es tanto por ti como por los demás. O sea, como anécdota personal, yo me acuerdo de una vuelta a Burgos que me pasó eso en un látigo, iba al límite, y en un látigo me empecé a cortar, pero no acaso hecho, sino porque es que no me daba. Y el que venía detrás, que creo que era un BMC, se enfadó porque no le di la mano, porque dejé el hueco y no le di la mano, intenté cerrarlo y no pude. Se enfadó y me cogió del hombro y se pegó un empujón para intentar adelantarse, y a mí me dejó a 0 kilómetros por hora. Pero claro, son cosas que pasan en profesionales, ¿no? Otra anécdota que tengo es en 2014 con Pablo Lastra, que bueno, yo estaba en un equipillo así de poco nivel, de Murcia, y bueno, en una curva había un puerto cerca del final de la carrera, entrabas por una curva muy estrecha y lo típico, ¿no? Pero lo que decía antes de las bajadas, que se mantiene la posición. Pues iba el Movistar tirando, detrás otro equipo, detrás otro, y claro, yo lo típico que de una carrera, ¿no? Pues que ves el hueco, siendo, pues eso, sin experiencia, ves el hueco, ves que todo el mundo frena y ves que por el interior te puedes colar y adelantar un montón de posiciones. Y claro, me acuerdo que él ya me cogió y me dijo, chaval, frena bien esa bici, ¿no? Y como suelen decir, pues a buen entendedor pocas palabras bastan, y ya ahí me di cuenta de lo que había hecho y no volví a hacerle ningún interior ya nunca más. Ni a él ni a ningún equipo, porque al final creo que estas reglas que hay en el ciclismo de avisar las piedras, avisar los coches, respetar, son importantísimas para que haya seguridad en el pelotón. El riesgo ya es tan alto que si no se colabora y entre todos pues nos vamos ayudando, es muy peligroso, ¿no? Y muchas veces en las grandes vueltas lo que pasa es, ¿no?, que tanta tensión como hay en el Tour de Francia hace que se pierda un poco ya
sea, que los ciclistas estén tan locos por ir delante que se pierdan un poco estas reglas, estas jerarquías, y es cuando empiezan a haber problemas. Pero claro, es algo que en una marcha cicloturista o en una carrera máster, pues sí que es totalmente evitable, y creo que entre todos, pues bueno, tenemos que intentar hacer las cosas bien y luego pues decírselo a quien lo hace mal, porque muchas veces no es que quiera hacerlo mal, sino que no tiene ni idea, ¿no? Entonces hay que intentar eso, que se vaya metiendo esa cultura de la seguridad en el pelotón ciclista, pues dentro del mundo máster. Bien, otro tema interesante de cara a las marchas, sobre todo, es el tema del pacing, o de cómo hacer el ritmo. Porque, aunque en general cada uno tiene su estrategia, sí que vi algunas cosas o algunas personas con las que hablé que me dijeron cosas que me parecieron un poco aberrantes, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a contarlas sin decir nombres, pero un poco porque yo creo que aprendamos, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo dos en una de las marchas que me parecieron alucinantes, ¿no? Uno que llevaba calculados los vatios que tenía que mover en cada puerto, ¿no? Entonces él iba mirando los vatios. Pues claro, ¿qué pasó? Que se salió fuerte, o sea, empezó la neutralizada, se quitó el coche y se salió muy fuerte. Él fue a sus vatios, a los que tenía calculados que podía ir, que ya no sé si pudo mantenerlo o no, pero bueno, que era una persona que estaba fuerte. Y claro, en el primer puerto ya le cayeron 30 o 40 segundos, en el llano de después del puerto le cayeron 3 o 4 minutos y ya, bueno, estará todavía terminando la prueba. Pero claro, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, esto no es una contrarreloj, no podemos ir solamente mirando los vatios, a no sé que sea una marcha muy, muy dura, donde no haya nada de ir a rueda o nada de grupos. Pues, por lo general, las carreras de ciclismo es lo que tienen, ¿no? Que hay que estar al ritmo que imponen los demás. Entonces, llevar planes de ritmo muy cerrados, pues son difíciles. También vi a personas, ¿no? Un chico que me decía, pues no sé qué me pasa porque lo tengo calculado y mientras me ha dicho que a tantos vatios, o sea, que era un poco por debajo de FTP en un puerto largo de 40 minutos. Dice, a tantos vatios tengo que ser capaz de subirlo porque yo con 2.500 kilojulios de desgaste soy capaz de dar tantos vatios. Y claro, yo hablé con él después de la subida, ¿no? Porque me decía que no sabía qué le había pasado porque tenía calculado que podía dar X y no había llegado. Y claro, también es lo típico que pensaba, vamos a ver. Tú cuando calculas esos vatios, lo primero es que no estás teniendo en cuenta el desgaste del día, o sea, el calor que hace, por ejemplo, ¿no? Lo que te haya apretado en los puertos de antes, que sí que, o sea, que tú puedes haber movido, según la curva de potencia, decir, después de 2.000 kilojulios puedo mover tantos vatios. Pero 2.000 kilojulios, ¿cómo? Porque no es lo mismo 2.000 kilojulios en zona 2, que es lo que puedes hacer entrenando, que 2.000 kilojulios habiendo subido ya 2 puertos, pues prácticamente a lo mejor quedaban, ¿no? Entonces, unos fallos que he visto muy comunes en las marchas es tener un plan de pacing cerrado o muy, muy cerrado, queriendo, digamos, hacer nuestra carrera fuera de los demás y muchas veces, pues encima con fallos graves en cuanto a la estimación de vatios que podemos mover, generalmente quedándonos bastante por encima. Aunque, por supuesto, también está el fallo contrario, que lo he visto mucho, ¿no? Que es subir a tope, el primer puerto a tope, aguantar en el grupo de cabeza, pues hasta que no podemos más y hacer el récord de 20 minutos al principio de la marcha. Bueno, pues es lo típico, gente que ha hecho esto y luego pues que le han dado calambres, que no le sentaba bien la alimentación, que tal, que bueno, que se han venido abajo. Es un error pues también, como digo, muy, muy común en las marchas y claro, en pruebas tan largas, pues imaginaros una Martina Olivet o una quebrantahuesos, pues si haces tu récord de potencia o tus mejores 20 o 30 minutos en la salida, pues imaginaros lo que os espera de penas por ahí, ¿no? Entonces, una cosa es no ser esclavo de un plan y otra cosa es hacer las cosas a lo loco, ¿no? No tener ningún control, ¿no? O sea, creernos que podemos aguantar el límite de todas las pruebas. Antes de continuar con el podcast, recordaros que si queréis profundizar y aprender mucho más sobre los contenidos de los que hablamos en el podcast, o por ejemplo en este episodio, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com que dejo en las notas del episodio. Por ejemplo, y en relación al pacing, tenemos un curso de percepción de esfuerzo donde hablamos
por un lado, de cómo interpretar nuestras sensaciones y percepciones a la hora de saber cuándo entrenar más, cuándo recuperar, a qué ritmo hacer las series, si tenemos que endurecerlas o si tenemos que aflojarlas, pero que también tiene un módulo completo donde aprendemos cómo guiarnos en base a nuestras percepciones para hacer de la forma más eficaz posible pruebas como estas marchas cicloturistas o en competiciones. Recordad que tenéis soporte para cualquier duda o pregunta que os surja en relación al contenido del curso y que 4 de cada 5 alumnos que han comprado al menos un curso han repetido con al menos otro. Y por último, deciros que se acaban de quedar 2 plazas libres para el Training Camp, así que si estáis interesados, aprovechad porque es ahora o nunca. Bien, pues continuamos con el episodio y meto un tema que sí que me gustaría reseñar y es lo de tirar basura o envases de geles o de botellas de plástico de agua al suelo, y sí que es algo que me pareció un poco triste, o sea, y bueno, a ver, en general, la mayoría de gente creo que es respetuosa y que guarda los envoltorios de barritas o de geles en el maillot, pero sí que también se ven muchas personas que directamente lo tiran al suelo. El gel, bueno, ya ni qué decir de la primera parte del gel, digamos la tapa, ¿no? O sea, la tapa casi todo el mundo la tira afuera y luego ya lo que es el envase del gel, bueno, hay gente que lo guarda o que lo guardamos y gente que lo tira, y creo que esto es algo que sí que también tenemos que hacer o en el que los ciclistas tenemos que reprocharlo a quien lo haga, porque es una práctica que nos perjudica a todos, porque al final cuando hay gente que se queja de los ciclistas, ¿no? Y dice, es que los ciclistas van tirando basura en el monte o que después de una carrera ciclista se queda todo sucio. Pues yo sé que en general no es así. Si hay 200 ciclistas, 180 son respetuosos y van a guardar la suciedad, ¿no? Y puede ser que algo se escape. Pero claro, con que haya 20 que van tirando basura, al final es mucha basura, ¿no? Y esto creo que es algo que también se tiene que dar ejemplo desde los profesionales. Hace 3 meses paso la Vuelta a Andalucía por la zona donde vivo y pasé al día siguiente por el recorrido por donde se suponía que había una zona verde de estas de que los ciclistas tienen libertad para tirar los geles y que la organización los recoge, y vi que no habían recogido nada. Recogí por lo menos 15 envases de geles al lado de la carretera en 5 kilómetros. Y esto pues lo puse en redes sociales y etiqueté a los involucrados, pero bueno, al final desde el ciclismo pues también tenemos que empujar un poco en este sentido, y como decía hace unos días, pues yo creo que hacer deporte en la naturaleza es lo mejor que podemos hacer para que la gente se conciencie de su respeto, porque nadie cuida tanto algo como aquel sitio en el que disfruta, en el que es feliz y en el que pasa sus mejores momentos. Entonces, ya que tenemos eso, pues bueno, creo que es importante que se vaya dando ejemplo en ese aspecto, ¿no? Y ya desde profesionales, porque si vemos a un ciclista profesional, yo que sé, en la crono del Giro, tomarse un gel y tirar el envase del gel ahí en mitad de los Dolomitas italianos, en un parque nacional, pues qué ejemplo está dando a la gente que luego lo hace en los cicloturistas, ¿no? Entonces, aunque diga, bueno, un gel de un profesional no pasa nada y seguramente alguien lo recoja, que luego a veces no pasa, pero creo que sí que son cosas que se deberían penalizar. Yo creo que bueno, en las marchas ya lo dicen, que quien tire basura se descalifica, lo que pasa es que es muy difícil verlo, pero en profesionales que están en las cámaras, que es más fácil verlo, yo sí que creo que igual no descalificarlo, porque a lo mejor es demasiado, pero sí que tendría que tener una multa, tirar un gel al suelo o una multa en tiempo, porque al final, pues bueno, es lo que vemos. Es igual que los cascos. Antes nadie quería ponerse casco y desde que los ciclistas profesionales se ponen casco obligatorio, ya todos nos ponemos el casco hasta para estar por la ciudad o en cualquier situación. Entonces, al final, creo que es una cosa que poco a poco se tendrá que ir imponiendo. Y esto engarza con otro tema del que quería hablar, y es de los avituallamientos. Bueno, por regla general, en los avituallamientos, en los primeros 100 o 200 personas de una marcha, no para casi nadie o se para muy rápido. Y esto en muchas ocasiones creo que incluso es un error, porque en carreras donde hace mucho calor, el parar 20 segundos, que es lo que se tarda por lo menos en llenar los botes de agua y en coger algo de
de comer si queremos, aunque sea un trozo de sandía, te puede dar mucha más mejora que esos 20 segundos que sí, que no para al principio y no los pierdes, pero que luego, pues bueno, vienen los problemas, la deshidratación, los calambres, etcétera. Esto ya, bueno, depende de la marcha, depende de si es una carrera o no. Pero bueno, también quería decirlo porque hace poco se ha estado, bueno, esta semana pasada, había gente que criticaba a Valverde por haber ganado la quebrantahuesos. Que bueno, que lo de ganarla es una cosa que se ha inventado la prensa, porque en la quebrantahuesos y en las demás marchas no hay ganador, ¿no? Simplemente es la primera persona que cruza la meta, y seguro que no habéis visto a Valverde decir que él ha sido ganador, ni llega levantando los brazos, ni nada de eso. Pero sí que me gustaría hacer un par de reflexiones interesantes respecto a esto. La primera respecto a los comentarios que hay de que hace un ciclista profesional o es profesional disputando una marcha cicloturista y cosas así, que ya he demostrado. Bueno, o sea, creo que estamos demasiado lejos de la realidad, ¿no? Yo me atrevería a decir que quizás de los 1000 primeros de la quebrantahuesos, el único que no la disputó a muerte fue Valverde. O sea, y eso, el que está ahí lo sabe, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo busca hacerlo lo mejor posible, y él fue el único que podría haber hecho seguramente mejor tiempo y no lo hizo, porque fue con el grupo de cabeza hasta donde quiso, y ya en los últimos kilómetros, en los últimos 40, pues arrancó y le metió 7 minutos al segundo en 40 kilómetros. Entonces, pero muchas veces que yo creo que no calculamos bien, no nos imaginamos lo que anda un profesional top de España, en subiendo, bajando, en el llano, donde quiera, ¿no? Entonces, yo creo que estuvo ahí como en otras marchas, fue a disfrutarla, y bueno, pues al final, pues sí, aceleró un poco pues, por llegar primero y fuera. Y hubiera ganado quien hubiera ganado, eso creo que no es importante, ¿no? Yo creo que él ya ha demostrado lo que es en todos sitios, y simplemente va a disfrutar pues como va a las demás marchas, como sale con la grupeta, y a mí me gusta. O sea, yo si hubiese corrido, por ejemplo, o en Moratalla, que yo la hice, y que él iba por delante, y es un gustazo verlo arrancar, verlo ahí, hablas con él, pasártelo, yo qué sé, se lo pasa bien y te lo transmite, se pone a sprintar, se para, no sé, a mí me gusta mucho, y creo que tenemos que saber dónde estamos, ¿no? O sea, una marcha cicloturista en la que se supone que no tenemos que compararnos con nadie, igual que en una carrera máster o cualquier otra prueba. Bueno, me parece un poco absurdo ponernos a decir que alguien tenía que haber corrido o no corrido, porque al final, bueno, fueron un montón de profesionales. Unos han ido a disputar, otros no. Unos les gusta o disfrutan más haciéndola fuerte, otros disfrutan más haciéndola lenta. Y lo que está claro es que esto, tanto a cicloturistas como máster, o sea, tenemos que mentalizarnos de que, o sea, ahí ya el tren del profesionalismo ha pasado, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, olvidándonos de los demás. Si corre alguien que sea muy bueno o alguien que sea muy malo, si quedo en mejor posición o quedo en peor posición, eso no tiene tanta importancia. Lo que importa es que yo haya hecho lo que estaba en mi mano para hacer la mejor posición posible, pero llega un punto que te tienes que olvidar de esas cosas, porque ya no te estás jugando el pasar a profesional, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este aspecto, si lo tenemos claro, pues creo que no tiene que preocuparnos si es Valverde o si fuese otro el que llega primero o segundo. Y lo segundo, y que también me parece importante, es que suele haber polémica a veces, ¿no? Con que, oye, la gente disputa o no disputa las marchas, ¿a qué consideramos disputar? Porque, o sea, hacer, por ejemplo, las 6 horas de una marcha a muerte sin parar en los avituallamientos y jugándote en las bajadas, ¿es disputar o no es disputar? Bueno, la verdad es que me da bastante igual lo que se diga en esto, porque la realidad es que nos pongamos como nos pongamos, a la gente le gusta ir a las marchas a exprimirse y a disputarlas. O sea, no es que las marchas importantes sean libres y sean competitivas o se estén haciendo competitivas, sino que gracias a que son competitivas se han hecho importantes. Porque si la quebrantahuesos o cualquier otra marcha de estas que tienen más personas fuesen a un ritmo controlado, pues en vez de salir 9.000 personas, a lo mejor saldrían 900 o menos, ¿no? Entonces, está claro que nos gusta, y nos gusta que esté la carretera cerrada, nos gusta hacerla lo mejor posible, nos gusta exprimirnos, y es sano. O sea,
es que llevamos la competición en los genes. Es algo que es nativo del Homo sapiens o de cualquier animal. Entonces, creo que es un poco tontería querer que salgamos a hacer la ruta tranquilos, sin apretarnos, a disfrutarla. Cada uno la hará como quiera. O sea, hay gente para que su objetivo es terminarlo, luego a un objetivo muy lícito, y hay gente a la que su objetivo es bajar de 6 horas y media, o de 6, o de 5 y media, o lo que queramos. Y también es un objetivo lícito. Entonces, ni unos tienen que criticar los objetivos de los otros, ni viceversa, ¿no? Creo que hay espacio para los dos y bueno, las organizaciones lo saben y por eso es por lo que crecen tanto y por eso es por lo que tienen tanta demanda. Así que yo creo que en este caso pues tenemos que ser realistas y aceptar que es lo que nos gusta y es que está guapo, si es que está muy guapo. Cuando haces una marcha cicloturista o una carrera máster, a mí por lo menos la sensación que me queda es, joder, me apetece hacer otra la semana que viene. Me da mucha pereza los viajes, eso sí. Me cuesta mucho el ir porque digo, joder, tengo que ir a no sé dónde, pero una vez que las haces y estás ahí y hostia, está muy guapo, ¿no? Y encima, pues bueno, suelen ser recorridos chulos, no está la tensión que hay, por ejemplo, a veces pues en amateur, en profesionales, que hay mucha tensión. Aquí normalmente vas tranquilo y está muy bien, pero aceptando eso, ¿no? Aceptando por un lado que hay una competición y como tiene que ser, y por otro, pues que no todo el mundo está en las mismas circunstancias y no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que a las carreras hay que ir a pasarlo bien, a hacer lo mejor que podamos, a maximizar nuestro rendimiento, pero a la vez no centrarse en lo que hacen los demás, en si este va así, si este va asado, ¿no? Que también es una cosa que a veces hay en ciertos grupos, un ambiente un poco tóxico de, oye, es que tal persona ha mejorado o no ha mejorado, o es que yo le gano, o es que ese no le gano, porque ya estamos mezclando muchas cosas, ¿no? Ya en estas categorías, pues, oye, hay gente que vive para el ciclismo y otros que entrenan lo que pueden, otros que trabajan por las noches, ¿no? En fin, los que estéis escuchando esto lo sabéis, ¿no? Entonces, oye, el momento de medirse bien quién va a ser profesional o quién no es élite y sub-23 y luego ya en profesionales. Aquí vamos a intentarlo hacer lo mejor posible, pero sabiendo que las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno. O sea, yo no puedo ir a una marcha cicloturista, ganarle a un ex profesional y pensarme que yo soy mejor que ese. No, o sea, ni mejor que ese, ni tampoco peor que otra persona, ¿no? Porque simplemente, pues, bueno, yo en la carrera he hecho tal y me olvido de los demás. Me olvido, porque es que si no, vienen las frustraciones, viene la negatividad y vienen los problemas, ¿no? Entonces, aquí es importante, pues, trabajarlo, ¿no? Con nosotros, con el entrenador, en que estos objetivos tienen que ser intrínsecos, que partan de uno mismo, de que yo quiero superarme, yo quiero terminar ese campeonato porque quiero demostrarme a mí mismo que yo puedo hacerlo. Quiero terminar esa marcha o esa prueba porque quiero demostrarme que puedo hacerlo porque me gusta, porque está divertido, etcétera, ¿no? Por esas cosas sí, pero no porque a veces pasa, ¿no? Que, joder, que me fijo en cuántos vatios mueve no sé quién o cuánto anda otra persona y te puedes volver loco, ¿no? Y además, como siempre digo, siempre en el ciclismo va a haber alguien que ande más que tú. Aunque tú digas, joder, qué bueno es Valverde, pero a lo mejor Valverde en los últimos años iba al Tour y decía, joder, pero qué bueno es Pogačar, o sea, ¿no? Y entonces siempre hay alguien que nos gana. Así que es un poco el objetivo, el que nos fijemos en nosotros mismos, en nuestras metas propias y nos olvidemos de lo que hace el resto. Así que nada, hasta aquí el sermón de hoy. Espero que os haya gustado y si lo ha hecho, pues podéis ayudarme compartiendo el episodio con vuestros compañeros y compañeras de grupeta o de categoría, con alguien que pensáis que no hace bien las cosas en el pelotón y que puede aprender un poco, o por redes sociales. También podéis seguirme en el grupo de Telegram de entrenamiento evolutivo, que dejo el link en las notas del episodio, y poco más. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.